En este vídeo vamos a empezar a ver cómo trabajar con el diseño de los componentes en una aplicación React. No vamos a ver con detalle el diseño porque eso corresponde a otro módulo, no vamos a ver cómo estructurarlo, cómo hacer CSS módulos, cómo hacer estilos privados a un componente. Todo ese detalle ya lo veréis en otro sitio. Aquí simplemente vamos a ver cómo podemos aplicar un estilo a unos componentes. Entonces, imaginad que aquí, fijaos, tenemos aquí, este es el HTML de la aplicación. Imaginad que aquí en el título, en el componente título, quisiésemos aplicarle pues un estilo. Por ejemplo, quisiésemos que tuviese un fondo rojo. Ground red, por ejemplo, una cosa así bastante fea que llame la atención. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, lo que podemos hacer, si fijáis, aquí ya en la aplicación se están utilizando ciertos estilos. ¿De dónde salen esos estilos? Esos estilos salen de importar en los ficheros CSS. Tenemos aquí en main, ¿veis? Aquí se están importando algunos estilos. Los estilos que se importan serían los que tenemos aquí. Son estilos pues, que se están aplicando pues, a algunos elementos. Tenéis aquí un poquito de responsive. Luego en app también se están importando otros estilos. Bien, tenemos aquí estos estilos pues, que se aplicarán a los elementos que correspondan. Entonces queremos hacer algo parecido en título. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de la misma manera. Nosotros podríamos aquí importar un CSS con los estilos que queramos aplicar. Por ejemplo, título, ¿no? .css. ¿Ven? Creamos ese fichero y aquí pues le pondríamos los estilos. ¿Qué es lo que y lo aplicamos utilizando CSS normal? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si estamos haciendo un div ID título, pues podríamos hacerlo con un ID. Y aquí le pondríamos lo que quisiésemos. Por ejemplo, vamos a poner un background rojo. Bien, entonces con esto, y ahora cuando recarguemos, estaríamos aplicando estilos aquí a la aplicación. Bien, le está aplicando ese título rojo. Estos estilos, una cosa importante de estos estilos es que nosotros ahora cuando estamos importando este CSS, el estilo está definido a nivel global. Aquí no vamos a ver el detalle de definir estilos privados a un componente, ni nada de eso. Simplemente vamos a verlos a nivel, estamos importándolo a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo eh, un elemento con ID título en alguna otra parte del código, o sea, crear dos elementos con el mismo ID no tiene el mismo sentido en HTML, pero imaginarlo con clase. Si esto lo hiciera con una clase y tuviese otro elemento que tuviese la misma clase en otro componente, también se le aplicaría, porque estamos definiendo los estilos a nivel global. ¿Bien? Entonces, esto es lo primero. Tenemos un import de un título, tenemos aquí el contenido. Fijaos que esto también lo podéis organizar de diferentes maneras. Puedo tener un CSS por componente, un CSS en calendario. Esto ya depende un poco del diseño que le queramos dar a la aplicación. Entonces, ahora imaginad que en vez de estar aplicándoselo, bueno, vamos a aplicárselo a día y así tenemos una cosa un poquito más que sea más adecuada a lo que vamos a hacer. Aquí en días vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un CSS y lo que vamos a hacer es importarlo también. Día CSS. Imaginad que ahora nosotros queremos a cada uno de esos días pues ponerle un borde, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Aquí ya no podemos utilizar un ID, porque cada día va a tener un ID diferente. Podríamos utilizar una clase. Clase día, aquí border, un px, solid, ccc, por ejemplo. Venga, un bordecito gris. Ahora lo que tenemos que hacer es a este div aplicarle esta clase, la clase día. ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí es donde viene un poco el truco. Si yo pongo class, como si fuese un elemento normal, y pongo class día, ¿veis? Esto me está dando un error. ¿Por qué me están dando un error? Me está dando un error porque class es una palabra reservada de JavaScript y entonces no puedo ponerlo de esta manera. En React lo que tenemos que hacer es cuando queremos asignarle una clase, cuando queremos hacer el atributo class de un elemento, lo tenemos que poner como class name. ¿Ven? Y funciona de la misma manera. De este modo, ahora cuando veamos el HTML generado, ¿veis? Aquí ya se ve el bordecito y
me está generando class día. Nosotros hemos puesto class name, pero él lo ha traducido por class y me está generando un elemento con un class. Del mismo modo que ponemos una clase, podríamos ponerle varios. Yo podría poner día, yo qué sé, principal, lo que fuera. Entonces, este elemento me lo genera con dos clases, la clase día y la clase principal. Ahí lo importante es que tenemos que poner class name. ¿Qué es lo que nos permite esto que es algo típico que solemos hacer con las clases y con los elementos React? Es ponerlo de forma condicional. Es decir, imaginad que uno de los días quisierais que fuera festivo. Entonces, yo aquí en props le puedo pasar días. Vamos a poner aquí en días. Vamos a poner que este día queramos que sea festivo. Entonces podemos poner aquí festivo S, por ejemplo. Lo cogeríamos aquí en las propiedades. Entonces queremos que los días festivos se muestren de otra manera. Definimos aquí la clase. Y vamos a poner, por ejemplo, el background red, ¿no? El típico de días festivos, background red. Y tenemos que aplicar este estilo de forma condicional. Es decir, nosotros vamos a tener aquí el día, pero los que sean festivos sí que lo vamos a aplicar. Entonces recordad que aquí podemos poner expresiones JavaScript. Es decir, yo podría ponerme aquí const clases es igual a, vamos a poner por ejemplo un template literal, día, y luego podríamos hacer aquí un operador ternario. Por ejemplo, si el día es festivo le pongo S, si el festivo es S le pongo festivo y si no, no le pongo nada. Esto simplemente me está construyendo una cadena que cuando festivo le paso S me incluye la clase festivo y cuando no, no. Y aquí la podemos poner. ¿Qué clases va a tener? Pues estas clases. Y ahora, si volvemos a la aplicación, podremos ver que se está comportando así. ¿Veis? Este de aquí, el primero, es festivo y le ha generado la clase festivo y al resto no. Y tenemos aquí las React DevTools que nos permite ver las propiedades. Aquí, por ejemplo, a ver, esperad. ¿Dónde está? Componentes, exacto. Si nos vamos a este día de aquí, ¿veis? Podemos ver que se le ha pasado festivo. Si en vez de festivo S le pongo festivo otra cosa, ¿veis? Me quita la clase. ¿Veis? Entonces, por resumir un poco este vídeo, para dar estilo a nuestros componentes podemos importar un CSS. Dentro de nuestro CSS podemos definirlo como un CSS normal. Y a la hora de aplicarlo, si estamos trabajando con clases, en vez de poner class, podemos poner class name. Y estas clases las podemos generar de forma dinámica. Bien, aquí podríamos ponerlo aquí dentro. Esto podríamos haberlo puesto dentro también. Bien, esto no hace falta que esté en una variable, podríamos ponerlo aquí. En una expresión CSS podemos ir generando las clases de forma dinámica y aplicándolas según corresponda en función de las propiedades que le hayamos pasado a ese componente.